Traveleros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas les tengan. Hoy les queremos mostrar la ciudad Aqaba, donde vamos a acabar nuestro recorrido por Jordania. Y donde se acaba el país al sur. Este lugar tiene algunos lugares muy llamativos o muy importantes que visitar, y es que es una ciudad que se ha vuelto muy turística, sobre todo para los jordanos, pero últimamente hacia la gente internacional, y es por un motivo. Por el mar, está al lado del mar, en medio de tanto desierto y de tanto calor que hemos tenido. Así que por eso se presta para que hayan muchas actividades acuáticas, y les vamos a mostrar todo lo que se puede hacer en un día en Aqaba. Así que no te vayas. Así que no te vayas, porque esto no se acaba. Aquí en la entrada pueden ver y son todos los nombres de los sultanes. Este castillo fue construido en el año 1510, pero ha tenido muchas restauraciones en diferentes momentos. Este fue utilizado en muchas ocasiones para defenderse. Pasó a estar inhabitado durante la época del Imperio Otomano, pero fue destruido en gran parte durante la Primera Guerra Mundial por los ataques de los británicos a este lugar. Fue un lugar que fue muy importante para la Revolución Árabe en 1917, que en Aqaba sacó a todos los otomanos, como ya les hemos contado. Entonces es un fuerte, y hoy en día lo terminan de restaurar un poco, aunque ya no es como antes. Se puede ver su estructura en general, está conservado bien, y al lado tenemos una de las mejores muestras, que es la bandera de la Revolución Árabe. Al lado del castillo donde estamos, están haciendo un complejo para que sea un poco más turístico, lo están renovando todo y poniendo súper chévere. Y además de eso, aquí podemos ver desde este punto esta bandera, que es la sexta bandera más alta de todo el mundo. Y muchos pueden pensar que es la bandera de Jordania, pero no, es la bandera de la Revolución Árabe. Hay que decir que el castillo en verdad se ve muy bien, se ve muy bonito, y es porque en realidad está recién acabado de restaurar. Hay algunas partes que aún no las han terminado, pero por lo mismo se ve muy nuevo. Hay algunas partes que sí se ven originales, vale la pena la visita. Tengan en cuenta eso, porque cuando lo vean tan nuevo no quiere decir que lo acabaron de hacer, pero tampoco quiere decir que sea el 100% original. Allá está nuestro amigo que nos acompañó. Miren, ahora vimos esa bandera de lejos, que no se ve tan grande, pero ahora estamos aquí en la base. Ya les vamos a mostrar la inmensidad y miren la altura. Este es el complejo que Natalia les dijo hace un momento que estaban terminando. Van a haber restaurantes, cafés, tiendas alrededor, que va a hacer que esto esté más concurrido. Además de eso, el museo arqueológico, que también lo están restaurando, se encuentra aquí Detrásito de nosotros, al lado del castillo. Así que estas son unas de las cosas importantes. Así que estas son unas de las cosas que se pueden visitar en Aqaba en un día. Llegamos aquí a la parte de la marina. La verdad está bien chévere, bien bonito. Tienen como los edificios súper bien pintados, decorados. Hay tienditas, hay restaurantes. Y si quieren saber cómo llegar, se llama Ayla. Normalmente pareciera que estuvieran entrando a algo que no se puede entrar, como algo residencial. Pero igual sí hay un complejo residencial al lado. Pero igual los dejan entrar y van a venir como a los restaurantes, a las tiendas. Entonces está muy bonito. Y aquí está el puerto. Miren, allá hay como residencias, suponemos que deben haber hoteles. Esta parte es muy chévere, como para caminar cuando no haga tanto calor, no como hoy. Oigan, entramos aquí a un restaurante para comer algo un poco más normal, más como comemos nosotros. Una pechuguita con salsa de champiñones, papas y como una ensalada. Y Diego lo mismo, pero en vez de pechuga, carne. Ya les diremos qué tan bueno está, pero por ahora pinta bien. Si de pronto se cansan de comer la misma comida de aquí, tradicional, pues como para cambiar un poco. Para terminar nuestra cena, que estuvo muy rica, miren, un postrecito. Diego quería que pidiéramos uno para cada uno. Yo le dije que no, pero él está triste porque yo se le voy a quitar todo. Ya salimos del restaurante, estaba rico, la verdad, rico. Lástima el postre porque estaba muy dulce. Estaba bueno, pero muy dulce.
como quedan lugares, residencias un poco medio hotel también, van a encontrar algunos de los pocos bares donde van a poder también beber alcohol. Así que si ustedes son alcohólicos, cambien. No me entera, si a ustedes les gusta beber o tomarse alguna para el calor, pues es una buena opción venir hasta aquí. Un travel tip para cuando vengan a Jordania. Siempre les van a cobrar el servicio, o sea, la propina incluida dentro de la factura. Y además de eso también les van a cobrar como una tasa adicional. Sí, normalmente los precios no incluyen, por así decirlo, el IVA, el impuesto. Entonces, después cuando les llegue la factura, si les decía que valía 10 dinares, les va a valer en realidad 11, 12 dinares. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Además de eso, sobre todo en época de calor, suponemos que O pasa sea, mucho. Siempre. Sí, pero más que todo en verano, suponemos que les llevan siempre una botella de agua por persona. Suponemos no, lo vivimos en carne propia siempre, además que uno llega acalorado y Exacto. uno puede caer fácilmente porque te llegan y a veces que son dos y de una vez te ponen una botella de agua helada, que se ve helada, y se la ponen dos, una cada uno. Ujú. Entonces si ustedes piensan que es regalo, no es un regalo. Y casi siempre pues es más cara en los restaurantes. Entonces, bueno, ya si ustedes quieren tomársela, no importa, pero tengan en cuenta que no es regalada, siempre les van a cobrar. Y además que si ustedes lo que quieren es tomarse una gaseosa u otra cosa, pues si ustedes se toman esa agua, además van a tener que pagar la gaseosa o lo que vayan a comprar adicional para beber. Entonces ténganlo muy en cuenta. Y la última cosa es que pagando con tarjeta también hay una comisión adicional. Entonces, En la gran mayoría de lugares. ajá, entonces lo mejor es que siempre retiren la plata de acá, los dinares, y que paguen en efectivo. Acaba, en realidad, pues es una ciudad muy antigua y está construida bajo las ruinas de otra ciudad. La ciudad que se encuentra aquí, que pueden ver sus pequeñas ruinas, queda muy cerca del mar y muy cerca del centro. Así que si pueden pasar, pueden verlas. No es un imperdible, pero pues ya que están aquí lo pueden ver.